Vamos a intervenir en la rueda de prensa Raúl Santaeufemia, secretario de Acción Sindical y Diálogo Social de UGT de Castilla y León, y yo mismo, que soy Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras de Castilla y León. Sin más, le paso la palabra a Raúl y da comienzo a la rueda de prensa. Gracias, Fernando. Bueno, pues gracias a todos y a todos, tanto los presentes como los que están online. Bueno, pues como comentaba Fernando, en la mañana de hoy vamos a intentar hacer el ejercicio del análisis de esta subida del SMI, necesaria y obligatoria, porque es así las dos frases. Es necesario porque hay un gran número de trabajadores y trabajadoras, tanto a nivel nacional como en Castilla y León, en el que están debajo de esa cifra o de esa marca roja que nos hemos puesto los agentes sociales, los agentes sindicales en la realidad de estos trabajadores que están realmente amparados por menos de esos 1.000 euros que marcábamos en este 2022, y en febrero de este año se llegó al acuerdo de esos 1.000 euros al mes en 14 pagas. En 2023 nuestro objetivo, que parece que sí que el Gobierno a día de hoy alienta que sí que pueda llegarse a ese mismo que nos hemos marcado ya en los dos últimos años, el objetivo podría ser, como se hemos marcado ya en los últimos años, el objetivo en 2023 de llegar a los 1.080 euros al mes, que como marca el 60% del salario medio del país. Entendemos que estos 1.000 euros al mes, o los 1.080 en el año que viene, realmente todavía es insuficiente, porque vemos claramente cómo, y más ahora, en este principio de 2022, tanto la inflación con el IPC por encima del 7%, como todo lo que puede suceder en los próximos meses, con la dificultad que va a haber tanto en la competitividad entre empresas o de los propios trabajadores para poder buscar un empleo, dentro también de la positividad de la reforma laboral que se ha marcado en estos primeros 30 o 40 días, como vemos que sí que se está realmente anclando el empleo indefinido, que era también nuestro objetivo de la reforma laboral, acompasando a esta subida salarial, y por lo tanto creemos que ha sido un ejercicio obligatorio que desde UGT y Comisiones Obreras y UGT nos hayamos puesto totalmente como frente común para abordar ante, ya que la propia patronal no lo hacía en sus convenios, en sus subidas salariales, en la propia negociación colectiva interna con las secciones sindicales y comités de empresa, había que abordarlo realmente con el Ministerio y así como tal también ver positivo el ejercicio que se ha hecho entre las partes. Como os hemos marcado, os hemos dado una copia de los convenios y las categorías que se marcan tanto en materia de los euros, el SMI, el incremento que se ha marcado en los últimos años, y como dato así más genérico, bueno, pues tenemos esos 106 convenios colectivos sectoriales con categorías por debajo del SMI para 2022, que en total son 724 categorías que estarían realmente beneficiadas para poder verse con esta subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Y tenemos 176 convenios de ámbito provincial, o sea, el 60% de estos convenios y de estas 106 convenios colectivos sectoriales por debajo del SMI. Ahí os digo que os marcan el 100% del ejercicio que hemos hecho, punteando tanto los convenios como las categorías que estarían beneficiadas y estarían por debajo de ese SMI. Hemos hecho el ejercicio, tanto Fernando como yo, tanto comisiones como UGT, de mandar un comunicado a la COE de Castilla y León, a su presidente, a Santiago Aparicio, para que haga el ejercicio de trasladar esta reivindicación, este acuerdo, ya no es una reivindicación, es un acuerdo totalmente firmado y que tiene que llevarse a la práctica de inmediato para el 100% de estas categorías, de estos convenios, a las 9 provincias de Castilla y León. No ha habido respuesta en sí. Ellos han entendido la carta, no tienen por qué responder porque sería oportuno tal vez que nos hubiesen respondido, que hubiesen tenido un ejercicio también con nosotros de valorar realmente ya no solo esta subida del SMI, sino de la capacidad que puede tener la COE en los próximos meses de esos convenios o esas dificultades que se han podido marcar a primeros de año, sobre todo con ese incremento del IPC. Pero bueno, saben dónde estamos y nos vemos muy a diario en muchas reuniones. Ahora tal vez un poquito más enfriado también, al no haber gobierno en la comunidad autónoma, pero tenemos conversaciones diarias, tanto nuestros secretarios generales como también el resto de estructuras provinciales con el resto de estructuras de la COE en las distintas provincias. Por lo tanto, bueno, pues aprovechando la rueda de prensa, pues de aquí también hacer ese mensaje a la COE, que cuando crean oportuno, aquí tienen realmente el acuerdo, tienen que aplicarlo y tienen obligatoriamente que cumplirle, y sobre todo también tienen que empezar a hablar ya no solo del salario, sino también del resto de los ámbitos que pueden marcarse también esta nueva etapa
con esta subida salarial también del resto de ejercicios que estamos haciendo, sobre todo en materia de jornada, en materia de conciliación, en materia de las prevenciones de riesgos laborales, o sea, todo lo que puede acontecer a una patronal realmente para dignificar los derechos de los trabajadores en su centro de trabajo. Y sobre todo, voy a decirlo, con una reforma laboral que poco les ha podido gustar, pero que realmente se está viendo, y lo estoy viendo vosotros con los datos que damos mes a mes, y los próximos meses seguro que sigan siendo así, en el que de una vez por todas en Castilla y León y a nivel nacional realmente busquemos la no precarización de los puestos de trabajo. Por lo tanto, nada, simplemente eran esos datos, la carta está mandada, ahora estamos haciendo el ejercicio con las 9 provincias, con nuestros compañeros territoriales, en ver claramente cómo está compasándose la conflictividad de algunos incumplimientos de IPC del año pasado, que en algunos momentos sí que están viendo bien algunas empresas y otros han tenido sus dificultades, pero como hemos demostrado también en los anteriores y sobre todo para COVID, nosotros somos totalmente perceptibles de la dificultad que hay en algunos sectores o en algunas empresas, pero no vale en el que todos digan claramente que tienen dificultades de subir el salario o que todos tienen dificultades ahora de poder hacer indefinidos, cuando realmente la destrucción y la construcción de empleo continuo durante los últimos años ha sido totalmente sangrante y además con una negociación que al final también los sindicatos hemos visto oportuno, aunque siempre denunciado, en el que han tenido también esa subvención y esas ayudas a la contratación. Por lo tanto, si por un lado están teniendo las ayudas de los sindicatos y por la parte de la administración con esa ayuda a la contratación, y por otro lado lo único que hacen claramente es decir que no pueden realmente subir el salario cuando vemos que en un gran número de sectores durante la COVID y ahora aún con dificultades como pueden marcarse en los últimos días con el tema del combustible o con el tema de las electrointensivas, pero sí que vemos realmente en el que todos los días cuando hacen caja sí que están teniendo beneficios. Por lo tanto, que se refleje realmente en el que tu beneficio tenga también que ir totalmente repartido también para tu parte social. Y como último apunte para pasar a Fernando y que siga hablando, lo de siempre. Parece que ha bajado un poquito más el mensaje derrotista de la anterior subida del SMI, pero siguen con ello, en el que el SMI dice que destruye empleo. Y es mentira. Se ha llegado ya a demostrar en la anterior subida, en el año anterior, y también a decir que ya no solo el SMI es al final para el salario propio de los trabajadores que están cotizando en un centro de trabajo. El SMI también tiene repercusión en los subsidios para desempleados del SEPE, para esos subsidios que son de más de 45 años con cargas familiares y para menores de 52 años, en el que se marca las rentas superiores al 75% del SMI. Por lo tanto, la subida del SMI también repercutirá en beneficio de los subsidios para desempleados del SEPE, la clase de cotización a la seguridad social, como no cabe de otra, ya que al final tiene directamente a la nómina la subida de la cotización, el incremento de la demanda agregada al consumo interno, es decir, al final, por mucho que digan de que las empresas son las que mueven los motores de la economía, el que mueve el motor de la economía es el dinero que tienen las familias y tienen esa cartera para hacer consumo. Y llega un momento dado en el que al final, entre la inflación y los bajos sueldos, ni el propio trabajador que está haciendo un producto puede comprar el propio producto de su empresario. Ahora mismo, con precios que están marcando los empresarios en sus productos, los sueldos no pueden ni consumir los propios trabajadores. Por lo tanto, al final, realmente la economía de esta comunidad autónoma y del país realmente es en los bolsos y en la cartera de las familias y las rentas que tienen cada uno de los familiares para poder hacer el consumo. Esa realmente es la economía que mueve la comunidad y mueve el país. Y como último también, decir que también es importante para aquellos conflictos que al final terminan en el FOGASA, como también en el Fondo de Garantía Social se marca la referencia de cobro el doble del SMI. Por tanto, también el SMI también aplica en beneficio a esa dificultad que al final tienen los trabajadores cuando llegan al FOGASA. Una pregunta, Raúl. Los 206 convenios colectivos por debajo del salario mínimo y esos 724 categorías son los que se van a beneficiar, con esa subida del salario mínimo. Deberían llegar, todos estos los que tienen 1.000 euros. Son las que están ahora por debajo de esto y con la subida tienen que estar... Unas 100.000 personas en Castilla y León. 100.000. Entonces, bueno, pues Fernando siga con reivindicación y todo lo que tenga que ver. Sí. Bien, buenos días. Voy a intentar no repetir, evidentemente, y reforzar algunos de los datos que ha comentado ya Raúl. El informe es el informe, son esos 106 convenios colectivos y esas 724 categorías. De esos 106 convenios colectivos, 42 están vigentes y 64 están en proceso de negociación. Nosotros lo que exigimos a la patronal
es que se abran todas las mesas de negociación y se actualicen los salarios de todos los convenios colectivos, los vigentes y los que están en proceso de negociación, por supuesto. De esas 100.000 personas trabajadoras afectadas en Castilla y León por el salario mínimo interprofesional, el 25% son personas que prestan servicio a tiempo parcial, lo cual el salario es todavía muy inferior. Por destacar algún dato, sectores más afectados, el sector servicios y el sector agrario en Castilla y León de manera abrumadora. En el sector servicios pues está el comercio, que es el sector más afectado con salarios inferiores al salario mínimo interprofesional, el sector de transportes, de las tintorerías, de las clínicas dentales y, como os decía, también el sector agrario, que ocupan prácticamente el 100% de las personas afectadas prestan servicio en estos servicios, además del régimen especial de las trabajadoras del hogar, que ocupa en Castilla y León de manera también mayoritaria a tiempo parcial más de 16.000 personas en nuestra comunidad. Las provincias más afectadas serían Ávila, con 85 categorías de los diferentes convenios colectivos que se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional a día de hoy, y León, que tiene una situación sangrante de 194 categorías que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Digo sangrante porque incluso se arrastra la negociación desde el año 2018, ¿no? Aquí la FELE se lo tiene que hacer mirar. Hay un problema de responsabilidad, de asumir su responsabilidad y de abordar la negociación de los convenios colectivos que están atrasados y que fueron frenados en seco como consecuencia también de la pandemia, y que exige la actualización de los salarios al SMI, insisto, de 194 categorías, siendo la provincia más afectada, principalmente también en el sector comercio, que es lo que se da en prácticamente todas las provincias. La diferencia más sustancial entre el salario que hay en los convenios colectivos y el salario mínimo interprofesional oscila entre los 11.000 euros, es decir, a día de hoy hay personas trabajadoras que en su convenio colectivo tienen un salario de 11.000 euros anuales, o sea, hay una diferencia de 3.000 euros para alcanzar los 14.000, 12.000, 13.000, y algunas que son diferencias mínimas, pero que exige el cumplimiento del salario mínimo fijado para este año, esos 1.000 euros mensuales, 14.000 anuales, la actualización en los convenios colectivos. Desde UGT y Comisiones Obreras hemos venido reivindicando y movilizándonos también a lo largo de todo el año pasado para exigir la derogación de la reforma laboral, el equilibrio a las relaciones laborales, a la negociación colectiva, y también para aumentar el salario mínimo interprofesional de una manera importante. Lo decía Raúl también, este aumento del salario mínimo interprofesional supone un avance imparable para situarlo en el año 2023 en el 60% del salario medio del país, de acuerdo con la Carta Social Europea, y que hemos venido exigiendo y reivindicando en los últimos años, y esto ya entendemos que es imparable. El salario mínimo interprofesional también mejora las condiciones de trabajo de las personas con mayor precariedad y más vulnerables en esta comunidad y también en el ámbito del Estado. Esas personas son personas jóvenes que alcanzan hasta los 34 años y que son mujeres mayoritariamente, que además contribuye a la equidad y contribuye a reducir la brecha salarial, que en nuestra comunidad es superior a los 5.200 euros, un 21% que perciben menos que las personas trabajadoras, que los hombres. El salario mínimo interprofesional, sin ninguna duda, contribuye también al mantenimiento y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sin ninguna duda, y además son salarios que son mínimos y que, por tanto, que van destinados directamente al consumo en su integridad, que, por tanto, contribuyen eficazmente a la riqueza de esta comunidad y, por lo tanto, a tener más y mejor empleo. Si la patronal COE de Castilla y León y sus patronales territoriales en el ámbito provincial no se hubiesen declarado insumisas y hubiesen cumplido con el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva pactado en el año 2018, hoy estaríamos hablando que en Castilla y León no habría nadie con un salario inferior a los 1.000 euros
mensuales o 14.000 euros anuales. Porque eso es lo que habíamos pactado con ellos. Y tienen que ser coherentes. Que ahora decir que es que 14.000 euros, ¿no? Que ponen el grito en el cielo. Oigan, es que es lo que firmaron ustedes en el año 2018 como salario mínimo de los convenios colectivos. Y por tanto, si no se hubiesen declarado insumisos, hubiesen sido obedientes y por tanto hubiesen cumplido con lo que pactan, que estaban obligados a cumplirlo, pues no estaríamos en esta situación que nos encontramos en este momento, ¿no? Por tanto, reclamamos de las patronales territoriales de COE en Castilla y León, que son las que tienen las competencias en materia de negociación colectiva, son las que negocian prácticamente los 179 convenios colectivos de ámbito provincial que tenemos en esta comunidad. De Comisiones Obreras estamos en el 100% de esos convenios colectivos como organizaciones sindicales más representativas y también representativas en cada uno de los sectores donde existe un convenio colectivo. Reclamamos responsabilidad como interlocutores legítimos en la negociación colectiva, no se pueden negar y, por tanto, actualizar los salarios que sean inferiores al salario mínimo interprofesional, una cuantía inferior, y, por tanto, que asuman la responsabilidad y que dejen de ser tramposos en ese sentido, porque se están negando a abrir convenios colectivos que están vigentes para actualizar el salario y siguen frenada con la negociación frenada en la mayoría de los sitios. Y esto entendemos que única y exclusivamente puede obedecer a esa avaricia que tienen los empresarios, ese egoísmo y que lo que pretenden es ser tramposos, ¿no?, en la aplicación del salario mínimo interprofesional, que tiene que establecerse claramente en los convenios colectivos y, sobre todo, con aquellas personas que están a tiempo parcial. Están acostumbrados y además alardean de ello a competir en esta comunidad a base de bajos salarios, ¿no? Eso parece ser que es lo que les importa, en lugar de tener a personas verdaderamente bien preparadas y avanzar en los medios tecnológicos. Y para finalizar, pues hacer un llamamiento a todas las personas trabajadoras de esta comunidad que tienen un salario mínimo interprofesional, que no saben si se lo están aplicando, si se lo están aplicando bien o se lo están aplicando mal, a que se pasen por nuestras organizaciones sindicales, que les asesoraremos debidamente para que puedan reclamar sus derechos. Muchas gracias. Abrimos un turno de... Bueno, entiendo que sí. Sí, no sé, yo en principio yo no quiero dudar de que lo estén aplicando, sobre todo en las jornadas completas, porque es de obligado cumplimiento, independientemente de que esté o no actualizado en el convenio colectivo. Lo que exigimos a la patronal es responsabilidad con su legitimidad y tiene la obligación de sentarse en los convenios colectivos a actualizar los salarios que están en los convenios colectivos y aplicarlos con los conceptos económicos debidamente, ¿no?, que es donde entendemos que no lo van a estar haciendo bien y donde pueden hacer trampas los empresarios y las patronales, sobre todo las patronales asesorando en este sentido, ¿no? Nosotros no descartamos, si sigue un frenazo en la negociación, de movilizarlo, no solo por el salario mínimo interprofesional, por más cosas, ¿no? Y desde luego las personas trabajadoras tienen la posibilidad de acudir de manera individual a reclamar las cantidades que les corresponden. Pero insisto, el salario mínimo interprofesional, independientemente de que esté actualizado o no en el convenio colectivo, es de obligado cumplimiento desde el día 1 de enero ya. Y por tanto tienen que estar cotizando por la base de cotización mínima, esos 1.116,67 euros, que es la jornada completa. Donde consideramos que todavía puede haber más trampas son en los tiempos parciales, que no hay una base de cotización mínima y que va en función de las horas, y ahí es donde podemos encontrar más problemas.
inspección de trabajo tiene algo que... La inspección de trabajo tiene que decir mucho en seguridad social, es decir, que si se detecta a una empresa que no está cotizando por el salario mínimo, esos 1.110, evidentemente será sancionada de acuerdo con el grado, con la graduación que corresponda de la ley de infracciones y sanciones del orden social. Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que comenta Fernando. Hay varias vías, además, en todas aquellas empresas o centros de trabajo que hay representación social, que hay sindicatos y hay secciones sindicales y comités de empresa, entendemos que es como tratan de hacer un llamamiento al 100% de trabajadores que están en esta situación, en el que ya no solo acercarse a nuestras sedes, tanto en las provincias como a nivel también puede ser telemático, puede ser un contacto telefónico, pero que sí que hagan claramente esa denuncia, esa queja, para también abordar nosotros colectivamente lo posible, si hay un colectivo importante en alguno de los centros, sobre todo también animar al 100% de los trabajadores ya no solo a hacer la denuncia, sino también a marcarse donde no haya una representatividad, en el que también den un paso para que realmente se construya una sección sindical y un comité de empresa, porque al final también es donde se facilita al trabajador dentro de ese paraguas de cobertura de un comité de empresa y unas secciones sindicales con un jefe de comisiones al frente, en el que al final realmente al empresario se puede hacer mucho más fuerza en común, en conjunto, de algo que esté regulado dentro de esa sección sindical y comité. Y luego también la otra parte que es la importante también, ya no solo por la inspección laboral, porque al final es un fraude doble, es al final un fraude hacia la incumplimiento de la subida hacia el trabajador, pero también es un fraude a la seguridad social, que también hay que decirlo de aquí, que la patronal tenía que ser aquellas organizaciones, como por ejemplo apuntaba Fele, o vamos a decirlo como tal, la CEO de Castilla y León, a ver si una vez por todas hace una rueda de prensa y también sacar las vergüenzas de aquellos que se llaman empresarios y son defraudadores y son tramposos, como decía. Nos gustaría que una vez por todas esa patronal, que se tiende a decir que realmente es una patronal positiva, una patronal que quiere acordar con los sindicatos y que les agradece a los sindicatos trabajar con ellos, como hemos estado trabajando en los últimos años, tanto en diálogo social como en materia de la COVID, estos 2 últimos años, bueno, pues que también ellos hagan realmente la denuncia de aquellos que realmente no se llaman empresarios. Son tramposos y son totalmente irregulares y fraudulentos hacia la social. Y por último, en este apunte, tenemos esta otra dificultad que ha marcado también con el SMI, es en las resoluciones judiciales, en el que al final un juez está también abordando esas resoluciones en el que entiende por el SMI. Y ahí como tal también desde aquí hacer esa reivindicación, esa denuncia, tómelo así, de objetivos sexuales, en el que por la parte jurisdiccional de una vez por todas centren y hagan una resolución única y sepan realmente lo que es un SMI. Cuando al final ese elemento profesional se vuelven con resoluciones que marca la empresa y te dicen, no, si es que ya lo estás cobrando, no, los conceptos de uniforme, los conceptos de turnicidades, los conceptos de peligrosidades, eso realmente va aparte realmente del elemento profesional. Por lo tanto, también desde aquí, aprovechar esta rueda de prensa con esta nueva subida salarial, en el cual también, cuando llega jurisdiccionalmente, cuando llega juzgado, el 100% del territorio, todas las salas que lleguen, realmente entiendan lo que es el salario mínimo profesional, que va totalmente aparte de aquello que se complemente como concepto de lo que hablamos. Luego pueden ser absorbibles o conceptos X que estén dentro de la negociación colectiva de la empresa y los trabajadores. Yo primero apunto, por lo menos dentro de la acción sindical y que estamos abordando, veremos a ver los próximos días, tanto nuestros secretarios generales a nivel nacional con COE a nivel nacional, entendemos que estando en ese 7, veremos a ver si llega hasta 2 dígitos durante el año el IPC, veremos la realidad en el que al final todos tenemos la pausa y tenemos que ir en solo en que cómo poder llegar a negociar esas subidas salariales. Pero entendemos también que ya no solo es la subida salarial, que es perceptible y hay que hacerla, entender también lo que digo, primero, por los beneficios que hay en empresas y sectores que sí que están teniéndoles en los últimos meses en demasía, y podéis decirlo claramente, cómo puede verse claramente sobre todo el sector comercio, el sector supermercados, en el que, aun con el COVID, como decían, han tenido totalmente paradas de dinero de beneficios, por lo tanto, ahí nosotros no podemos llegar a abordar a lo mejor ese 7, algo por ciento o hasta 2 dígitos, pero sobre todo, y lo que tenemos que tener claro, es la recuperación salarial, y es claramente el poder llegar al final, en el que si al final una empresa, con la dificultad de evaluación de nuestros representantes en esa empresa, o nosotros como centrales, vemos que realmente no pueden abordarse una subida salarial en demasía, más allá de ese 3, 4 o 5%, porque realmente te montan datos, lo que queremos es exigir en que aparezca documentalmente cómo recuperan salarialmente en los próximos meses o los próximos años todo aquel poder adquisitivo que realmente no pueden llegar a lo mejor a abordar algunas de las empresas. No todas sabemos que a lo mejor pueden tener la capacidad de poder abordar una gran subida salarial, pero sí que pueden abordar claramente en el que
pasando un posible ERTE, pasando una dificultad como ahora con las electrointensivas, en el que sí que se marque por escrito y se cumpla ese poder adquisitivo en el que se recupere. Y vuelvo a decirlo, bueno, pues hay otros artículos también que no son solo el salario, en el que una vez por todas tienen que abordar en esta ANC, y ya digo que la ANC, bueno, pues en los próximos meses o en los próximos días debemos saber, tanto Unai, Pepe como Garamendi, bueno, pues estamos evaluando y sí que estamos con pie en pared en un gran apartado porque vemos que sí que hay beneficios en grandes sectores y en empresas. Sí, para nosotros, el IPC está disparado, es cierto, y seremos responsables con esa situación. Entendemos que, evidentemente, alcanzar un incremento del 7% este año pues no va a ser fácil, ¿verdad? Por tanto, nosotros tenemos que ver el incremento de los salarios para el mantenimiento y crecer en poder adquisitivo en el plazo de los próximos 3 años. Y por tanto tenemos que ver convenios que en un plazo de 3 años las personas trabajadoras no pierdan poder adquisitivo. Y por tanto para eso también será determinante las cláusulas de revisión salarial. Somos consecuentes con la situación. Este año habrá contención de salarios, pero en un plazo de 3 años necesariamente tiene que haber el mantenimiento como mínimo del poder adquisitivo. Hay que ser también consecuentes y conscientes las empresas. En este país, desde el año 2014, no ha habido un reparto de la riqueza. Las empresas no financieras en este país han tenido unos excedentes de más de 161.000 millones de euros que no se han repartido con las personas trabajadoras que son quienes generan los beneficios en las empresas. Y eso es lo que exigimos en estos momentos también. No vale que hoy estamos en una situación, es que cuando estamos en una situación o cuando estamos en otra. Por eso decimos que abandonen esa posición egoísta y avariciosa y que se reparta con las personas trabajadoras, que no pretendan que seamos otra vez los mismos y las mismas los que seamos los paganos de las situaciones que podemos vivir en cada momento. En Castilla y León, en la crisis que comenzó en el año 2008-2009, hubo una pérdida de poder adquisitivo de 11,3%, que teníamos que haber recuperado con esos excedentes, ese aumento de la productividad, que no dejan de ser los excedentes y por tanto beneficios, y que se repartieron entre ellos, y que hoy estemos otra vez en esta situación, ¿no? Que no se haya hecho la anterior vez, que no se hubiera recuperado y que ahora pretendan que sigamos siendo los paganos. Insisto, en los próximos 3 años no puede haber pérdida de poder adquisitivo de la persona. Y sobre todo que no busquen la conflictividad, que busquen el sentarse, el negociar y llegar a acuerdos. Lo hemos demostrado históricamente. En los 2 últimos años con la COVID hemos sido permisibles, sobre todo anteponiendo la pandemia y la salud, pero también la productividad. Y llega un momento en el que al final esa palabra que se llamaba flexibilidad, ahora es flexibilidad a tope de cometa por ellos, con el titulitis o entrecomillado de just in time, marcan todos los días los ERTES y los posibles seres, también cuando amanece por la mañana y el empresario cree oportuno flagelar y que caiga todo en la espalda del trabajador, entonces por lo tanto que busquen la negociación y el acuerdo, porque estamos para acordar y negociar. También tenemos la otra arma y la hemos demostrado también históricamente. Y falta, bueno, pues muy poco para que al final realmente en el poder adquisitivo la ciudadanía, la sociedad, pero sobre todo abanderado con UGT y Comisiones Obreras, Comisiones Obreras y UGT, tengamos la competitividad en el día a día y salgamos a la calle y realmente, bueno, pues como se ha demostrado en algunas empresas en las últimas semanas, pues tengamos realmente ese conflicto, porque no cabe otra.